Si le preguntamos a los colombianos cuál es el problema más grande que tiene nuestro país, te aseguro que por ahí el 90% de las personas van a decir que el problema más grande que tiene Colombia es la corrupción. Y le echamos la culpa a la corrupción. Sí, es que los corruptos, la corrupción, como si la corrupción fuera algo externo a nosotros, ¿sí? Y eso no es así, o sea, la corrupción no es para echarle la culpa a la corrupción. Sí, ahí viene la corrupción, corran, cuidado. No, 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 no. Nosotros somos los responsables de la corrupción. Nosotros somos los responsables de portarnos mal. No le podemos seguir echando la culpa al sistema, no le podemos seguir echando la culpa a la corrupción, no le podemos seguir echando la culpa al diablo o no le podemos seguir echando la culpa a algo externo a nosotros. Somos nosotros los que nos portamos bien o nos portamos mal. Dentro de nosotros está la capacidad de discernir qué es bueno y qué es malo para mí y para la sociedad o para la empresa en la que trabajo o para las personas que trabajan conmigo o para el gobierno o para la naturaleza. Somos nosotros los únicos responsables de nuestro comportamiento. No podemos seguir buscando afuera lo que está dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque muy bueno que hagamos la lucha contra la corrupción y que creemos más cárceles, y he escuchado, y hay proyectos de construir megacárceles, cárceles seguras y cárceles con más capacidad. Pero mira, si nosotros no desarrollamos un sistema educativo que desarrolle la conciencia espiritual, vamos a seguir toda la vida luchando contra la corrupción. Y podemos crear todas las cárceles y desde las cárceles van a ser fechorías las personas que estén ahí. Podemos poner cámaras en todos los rincones de las calles del país. Y donde no hay una cámara, ahí se va a cometer el fraude y ahí se va a cometer el homicidio o el robo. Podemos crear un SAR anticorrupción o un sistema anticorrupción, pero si no hay inteligencia espiritual, ese señor o ese SAR anticorrupción o ese sistema se va a corromper. Por eso vemos policías corruptos, todo el mundo corrupto. ¿Por qué? Porque no hay inteligencia espiritual. Y ahí está la clave de que de verdad erradiquemos la corrupción. Lógicamente hay que crear un sistema, hay que crear cárceles y castigar a los que se portan mal y todo esto externo, sí, pero tenemos que llegar a una sociedad en la cual la gente no robe, en la cual la gente se porte bien, porque es consciente de que es mejor portarse bien, de que es mejor vivir entre todos algo bueno y cuidarnos entre todos, y que si yo cuido al otro, me cuido a mí. Si yo no le robo a otro, estoy cuidándome a mí. Y si yo le hago el bien a otro, me hago el bien a mí. Y eso se desarrolla con una educación en conciencia espiritual. Y no hablo de religión, no hablo de una educación tradicional, hay que hablar de una educación transformadora, una educación que nos haga cuestionar a nosotros mismos, nuestras creencias y nuestros pensamientos sobre el sistema, sobre la política, sobre la economía, porque qué miedo una persona sin inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual nos sirve a todos nosotros para vivir mejor. La inteligencia espiritual nos sirve para vivir en gratitud. Inteligencia espiritual para que tú, aunque estés pasando por una crisis económica, no te robes ni una de vuelta, ni un peso. Inteligencia espiritual para tú no abusar del poder que tienes. Inteligencia espiritual para tú no transgredir el derecho del otro. Inteligencia espiritual para tener sabiduría y poder discernir entre lo que te conviene a ti, lo que le conviene a los demás, entre lo bueno, entre lo malo. Porque hoy en día
parece que como que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Y eso no puede ser. Al pan pan y al vino vino. Lo que es bueno, lo que es malo y no podemos enmascarar las cosas. Entonces yo invito a todas las personas que están viendo este video a que desarrollen inteligencia espiritual, a que desarrollen la conciencia de unidad, unidad con el planeta, unidad con los vecinos, unidad con las personas que trabajan contigo, unidad con la naturaleza, con los animales, con el medio ambiente, unidad contigo mismo, porque de verdad todos somos uno y no hay separación. Y de lo que está hecho el universo estás hecho tú, y de lo que estás hecho tú está hecho el universo. Y la energía divina, creadora de todo, fluye en ti y a través de ti. Y ese poder creativo está en ti, pero tú tienes que ser consciente espiritualmente para poder usar ese poder creativo de la mejor manera. ¡Qué miedo! Una persona muy inteligente sin inteligencia espiritual. ¡Qué miedo! Un líder político sin inteligencia espiritual, o un líder religioso, o un líder social, o un gran empresario, o una persona con mucho dinero sin inteligencia espiritual. Una persona con poder sin inteligencia espiritual. ¡Qué miedo! Porque ahí es donde vienen las grandes cosas que nos hacen daño, los grandes inventos para autodestruirnos. En serio, esto es un tema importante, es un tema que nos deben enseñar desde los colegios, desde las bases, desde la niñez, en los hogares. Inteligencia espiritual, no religiosidad, inteligencia espiritual, para vivir en gratitud, en amor, en conciencia, para vivir alegres, vivir felices, en desapego, en paciencia, en tolerancia, en sabiduría, en prudencia, para vivir en abundancia, ¿sí? Para vivir en paz, para vivir serenos, tranquilos, para vivir en armonía, en la diferencia de pensamientos, y para que nos aprendamos a tolerar entre todos, aunque piensen diferente a mí, aunque sean de otra religión, aunque sean de otro partido político, aunque sean de otro color de piel, aunque sean de otra raza. Inteligencia espiritual para aceptarnos los unos a los otros. Créeme que este tema es complejo, este tema es simple al mismo tiempo. Hay mucha tela que cortar. Yo quiero aprender a desarrollar mi inteligencia espiritual, porque quiero aprender a vivir, ¿sí? Y quiero que mi familia lo viva, y quiero que mi país lo viva, porque la verdadera paz, la verdadera justicia, la verdadera libertad se vive desde la espiritualidad consciente, porque no puede ser que sigamos atacándonos los unos a los otros porque somos de un color distinto, porque somos de una diferente religión, o porque somos de un partido distinto, o porque uno es rico y el otro es pobre, y entonces siento rencor contra el otro, y así sucesivamente. No. Eso no puede seguir. Somos hermanos, somos seres humanos que vinimos a este planeta a experimentar, a autodescubrirnos, a aprender, a servir, a ayudarnos, a colaborarnos, a crecer, a construir una mejor sociedad. Inteligencia espiritual desde el analfabeto hasta el más letrado, desde el presidente de la República hasta la de los tintos, o el señor que limpia las calles hasta el señor con 2 doctorados y 3 idiomas, o lo que sea. Porque esto no tiene que ver con títulos, esto tiene que ver con el desarrollo de la conciencia del ser. Así que te invito a que estudies este tema, lo investigues y lo empieces a cultivar en ti, porque de verdad, si queremos un país sin corrupción, tenemos que limpiarnos nosotros mismos, cada uno. Entre todos construimos la sociedad que queremos. Desarrollemos inteligencia espiritual y construyamos un país y una nación y un mundo para todos. Chao, chao.